Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el poderme dirigir a ustedes por este medio en esta noche para poder compartir una enseñanza más de la palabra de Dios y también deseando que hayan tenido un lindo día lleno de bendiciones, que todo su día haya sido en victoria y que todo lo que se hayan propuesto en este día lo hayan logrado. Hoy vamos a compartir la enseñanza sobre otro atributo de Dios que es su omnipotencia. Pero antes de ello les quiero pedir que me acompañen para orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos das de compartir tu palabra, Señor, de estar todos juntos en armonía, Padre. Y te pedimos, mi Dios todopoderoso, que tú nos ayudes con tu unción sobre cada uno de nosotros para romper toda mentira, todo argumento y todo razonamiento que se oponga al conocimiento tuyo, Padre, para poder llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo preparando nuestro corazón para que nuestro corazón sea una tierra fértil en la cual tu palabra pueda ser sembrada, Señor, como semilla y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino también hacedores, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Buenas noches. Vamos a iniciar nuestra enseñanza acerca de otro de los atributos del Señor en Juan capítulo 17. ¿Por qué es importante estudiar los atributos de Dios y conocerlos? Más que estudiarlos, conocerlos, guardarlos en el corazón y vivirlos. Porque la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 17, versículo número 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y también la palabra en Juan 17 dice que escudriñemos las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Dios. O sea, lo que las escrituras pretenden es que nosotros conozcamos cada día más al Señor y conociéndolo podamos vivir en mayor plenitud las gracias de la vida eterna desde este momento hasta el día que vivamos plenamente en la eternidad. Entonces hoy vamos a conocer otro de los atributos del Señor, que es su poder o su omnipotencia, recordando algunas cosas. Los atributos de Dios son atributos de las tres personas de la Trinidad. O sea, nuestro Dios es un solo Dios verdadero en tres personas diferentes. Pero la diferencia no está en sus atributos, la diferencia está en sus funciones. Número uno. Número dos, que los atributos de Dios es para que no solo los conozcamos, sino los vivamos. Nos tomemos de esos atributos de Dios para que podamos vivir nuestras vidas como creyentes en victoria, en bendición. Y tercer lugar, que los atributos del Señor no funcionan uno separado del otro, sino funcionan todos juntos. Los estudiamos separados, pero su funcionalidad es todos obrando al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que así como obra su misericordia, también su justicia están obrando simultáneamente. Él puede aplicar su misericordia porque antes ha sido satisfecha su justicia. Él puede bendecir porque ha sido satisfecha su verdad, o sea, la obediencia a Él. O sea, todo trabaja como un conjunto. Todos los atributos de Él trabajan como un conjunto. No es que solo uno en un momento, otro en otro momento, no, sino que todos están trabajando juntos. Entonces, una vez hechas estos recordatorios, vamos a comenzar a estudiar la omnipotencia de Dios, o lo que es lo mismo, el poder de Dios. Dice la palabra en Salmo 62:11, en la versión antigua, dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que es Dios, que de Dios es la fortaleza, o en las versiones más actualizadas, que de Dios es
el poder. Eso lo dice el Salmo 62:11. ¿Y qué es el poder de Dios? El poder de Dios es la facultad y la virtud de Dios por la cual Él puede hacer que se cumpla todo aquello que le agrada, todo lo que dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. O sea, es la facultad de Dios de que todo lo que Él ha decidido por su amor, por su gracia, por su misericordia, por su omnisciencia, por su magnificencia, por su sabiduría, por su santidad, por su amor, lo va a hacer. Y eso es independiente de lo que nosotros pensemos o de lo que nosotros querramos. Él va a operar en su poder, haciendo todas las cosas que su palabra dice. Él no se puede contradecir. Y Él tiene el poder para hacer que toda su palabra se cumpla tal como está manifestada, en primer lugar. En segundo lugar, a menos que creamos que es no solo omnisciente, sino también omnipotente, no podemos tener un concepto correcto de Dios. Y realmente no es solo la omnipotencia y la omnisciencia, es la sabiduría, es el amor, es la misericordia, es la gracia, es la inmutabilidad de Dios, su grandeza, todo lo, como decíamos al principio, todos los atributos de Él obrando de una manera conjunta. Él tiene que en Él esté todo el poder, significa que Él puede llevar a cabo todo lo que quiere y todo lo que se propone porque es Dios y es perfecto. O sea, en Él no hay ninguna imperfección, como veíamos ayer. Él es perfecto en todo lo que decide, aunque nosotros no lo entendamos en este momento. Va a haber un momento en que lo podamos entender, pero Dios está actuando en amor, en sabiduría, en misericordia, en magnificencia, en omnipotencia, en omnisciencia, en todos sus atributos, en cada cosa que sucede en nuestras vidas, independientemente de que lo entendamos o no, independientemente de que nos guste o no, independientemente de que nosotros consideremos que es lo que debería ser o no. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 10, dice que así como son más altos el cielo que la tierra, así sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos, y que su palabra no regresa vacía, sino que su palabra hará todo aquello que Él ha decidido que haga. O sea, Él no nos tiene que consultar a nosotros. Él no nos tiene que pedir permiso a nosotros. Él sabe perfectamente lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros no somos quien para cuestionarlo. Más bien nosotros, si lo llegamos a conocer como debemos conocerlo, todo lo que suceda en nuestras vidas es un motivo de agradecimiento, es un motivo de bendición para Él, es un motivo de alabarlo a Él, porque Él está haciendo lo bueno, aunque a veces a nosotros no nos guste o no nos parezca. La palabra de Dios dice que todo obra para bien de los que amamos a Dios. Y todo lo que Dios hace, lo hace en perfección, en bondad, en amor, en misericordia, en omnisciencia. O sea que Él sabe mucho más de lo que nosotros sabemos y por eso permite ciertas cosas en nuestras vidas, porque sabe que son para bien de nosotros. Él dice que todas las cosas obran para bien de los que le aman. Aunque en este momento puedan no ser agradables, Él las va a hacer obrar para bien en el futuro inmediato. La palabra de Dios dice que Dios hace hermosas todas las cosas en su tiempo y así sucede. No es porque Él lo diga solamente, es porque es nuestra experiencia de vida. Los que ya tenemos bastante tiempo de estar en el Señor, podemos dar testimonio de que toda esta palabra es verdad, de que toda esta palabra se cumple, de que toda esta palabra es absolutamente real, es viva, aunque haya sido escrita o terminada de escribir hace 2000 años. Toda esa palabra es verdad y se cumple en nuestras vidas al pie de la letra. Aún a pesar de nosotros mismos, se cumple,
porque es la palabra de Dios y Dios tiene el poder para hacerla cumplir en todas las circunstancias y frente a cualquier objeción o frente a cualquier obstáculo. Él es más que poderoso para quitar cualquier obstáculo que se oponga al cumplimiento de su palabra bendita. Así como la santidad es la hermosura de todos los atributos de Dios, su poder es el que les da vida y acción a todos los demás atributos del Señor. O sea, de nada serviría que el Señor fuera omnisciente si no tiene cómo hacer lo que Él ha determinado. De nada serviría que el Señor fuera santo si no puede funcionar o poner en práctica esa santidad. De nada serviría que el Señor fuera bondadoso si no tiene el poder de aplicar su bondad, pero el poder es lo que hace operativas, funcionales todos los demás atributos del carácter de Dios. Por eso decía al principio que todos trabajan conjuntamente. Sin el poder de Dios, su misericordia no sería sino una debilidad humana, una promesa con un sonido vacío. Y sus advertencias serían alarmas infundadas. Pero como Él tiene el poder, además de la sabiduría, sus advertencias deben ser escuchadas atentamente porque se van a realizar independientemente de que a nosotros nos parezca o no. Por ejemplo, en este momento estamos completamente seguros que estamos a la pronta venida de Cristo por su iglesia, del arrebatamiento. Algunos no lo creen, algunos están pensando que va a ser dentro de mucho tiempo todavía. Pues ellos pueden pensar eso, pero lo que Dios dice en su palabra y lo que está diciendo a través de sus profetas es que está pronta la venida, y más nos vale a todos nosotros a ponerle atención a esas advertencias y obrar conforme a esas advertencias, porque si no vamos a sufrir las consecuencias de nuestra incredulidad o de la incredulidad de creer que Dios tiene el poder para hacer lo que está diciendo que va a hacer, que es su pronta venida. Todas las señales, Él nos ha advertido por todas las señales que se están dando en el mundo, principalmente en este año, de que su pronta venida está muy cercana, y eso significa que lo va a hacer. Él no va a depender de mi criterio. Es que no estoy listo, o es que yo pienso que no es el tiempo. Eso es irrelevante. Él lo ha dicho, Él lo hará. La palabra de Dios dice claramente en Números 23:19 que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que Él lo ha dicho y que Él lo hará. Entonces, lo que nosotros necesitamos es atender a esas advertencias que Él nos ha dado. Hace algún tiempo estaba platicando con una persona a la cual el Señor me llamó para hacerle algunas observaciones acerca de su forma de vida, y entonces él no solo me dijo decirle esto es lo que está haciendo, sino que si no deja de hacerlo, esto es lo que va a pasar. Y todo tenía sustento bíblico. Y sin embargo, esta persona lo que me dijo es, no, ese no es el Dios que yo conozco. Yo soy hija de Dios, a mí me ama y yo estoy bien. Entonces yo dije, ok, muy bien. El tiempo dirá quién tuvo la razón. Pero si Dios advierte, nosotros deberíamos hacer bien en hacerle caso. El Señor le advirtió al pueblo de Israel por muchísimos años a través de sus profetas que si el pueblo de Israel no dejaba sus ídolos, no se convertía de sus malos caminos, iba a venir una calamidad sobre ellos. Y ellos no hicieron caso. Ellos no creyeron en esas advertencias. Sin embargo, a pesar de que ellos no creyeron, la advertencia se cumplió en el tiempo que Dios había dicho que se iba a cumplir. Entonces, haríamos muy bien no solo en confiar en el Señor para el cumplimiento de sus promesas, sino también para el cumplimiento de sus advertencias. Y déjenme decirle algo también acá.
Sus advertencias también son promesas. Lo que pasa es que son promesas que no nos gustan, pero no por eso dejan de ser promesas. Hay una promesa en la palabra de Dios, por ejemplo, en Juan capítulo 16, versículo 33, si no estoy mal, que dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que no temamos porque Él ha vencido el mundo. Esa es una promesa, vamos a tener aflicción, pero con la aflicción vamos a tener también la victoria de Él porque Él está en nosotros y Él ya venció al mundo. Entonces, podemos confiar en que, aunque esa promesa no nos gusta en toda su dimensión, esa promesa es una promesa de victoria. Así como es una promesa de aflicción, también es una promesa de victoria en medio de la aflicción. Es una advertencia. Y esa advertencia es una promesa. Así que las advertencias de Dios también son promesas. ¿Por qué? Porque es Dios comprometiéndose a hacer lo que ha dicho que va a hacer, aunque a nosotros no nos guste o no nos parezca. Así que, porque Él es todopoderoso y lo que Él dice, Él lo hará. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca. El poder de Dios es igual que todos sus demás atributos, infinito, eterno, ilimitado, inconmensurable, no puede ser contenido, limitado ni frustrado por nadie, absolutamente nadie. Y la prueba de ello lo tenemos en la creación. La palabra de Dios nos enseña que Dios creó de la nada todas las cosas. Todas, absolutamente todas. Eso nos debería hacer conscientes de su poder en cuanto al cumplimiento de su palabra. Si el Señor de la nada pudo hacer un universo tan inconmensurable, tan infinito como es este universo en el cual nosotros vivimos, si el Señor pudo hacer todo lo que es la creación, ¿cuánto más no va a cumplir su palabra? Su poder sigue siendo el mismo, su mano no se ha cortado, dice la palabra, ni su oído se ha cerrado. Él puede hacer absolutamente, o más bien no puede, Él va a hacer todo lo que ha dicho que va a hacer. Él ha hablado de los juicios del Apocalipsis, los va a cumplir. Él ha hablado del arrebatamiento de la iglesia, lo va a cumplir. Él ha hablado del reino milenial, se va a cumplir. Él ha hablado del juicio del trono blanco, se va a cumplir. Y Él ha hablado de la eternidad para los que son salvos y del infierno para los que no son salvos, Él lo va a cumplir. Eso debería ser algo indudable, independientemente que nos guste o no. Pero es algo indudable porque Él lo ha dicho y Él garantiza que Él lo va a hacer. Y además no solo garantiza que lo va a hacer, sino que tiene el poder para hacerlo. Y además, Él es la verdad para hacerlo. O sea, nosotros no deberíamos tener la más mínima duda de lo que dice esta bendita palabra. Nos guste o no, lo podamos obedecer o no. Pero lo que no podríamos hacer jamás es dudar de ella, porque es la verdad. Y el que la escribió es la verdad, y el que la escribió tiene el poder para ponerla en obra. Así que bien haríamos nosotros en creerla desde Génesis hasta Apocalipsis. El Señor no solo tiene la voluntad para hacer aquello que le parece bueno, sino que también el poder para llevarlo a cabo. Así como el poder de Dios, como hablábamos hace un momentito, es total, absoluto, infinito, eterno, inconmensurable, inmedible, y la palabra nos lo enseña en muchos pasajes. Una vez habló Dios, dice el Salmo 62:11. 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Una vez habló Dios, no debería ser más necesario que hablara otra vez. Sin embargo, el Señor nos repite muchas veces las mismas cosas para que nuestra fe sea afirmada. Y lo dice también Jesús. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Es decir, lo que Dios habló, aunque sea una sola vez, permanece
para siempre. No necesitaría hablar dos, pero así como el Señor le advirtió durante muchas veces y muchos profetas al pueblo de Jerusalén sobre la calamidad que les vendría por su desobediencia, así el Señor nos advierte muchas veces de lo que está por venir, para que nosotros seamos obedientes, para que no nos quede ningún lugar a dudas de que Él lo va a hacer. Una vez habló Dios, nosotros los mortales, ¿y esto qué significa? Que nosotros los mortales podemos hablar muchas veces lo mismo y que no se cumpla, pero cuando Dios habla, se va a cumplir. Podemos tener la garantía de que se va a cumplir. La palabra de Dios en el Salmo 18, versículo 13 al 15, también nos habla de su poder inconmensurable e infinito. Y dice: tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Y envió sus saetas y los desbarató, y echó relámpagos y los destruyó. Y aparecieron las honduras de las aguas, se descubrieron los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del viento de tu nariz. Su autoridad es inmutable. Dice en el Salmo 89:6, su poder y su autoridad son inmutables. Porque ¿quién en los cielos se igualará con Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dice también en el Salmo, permítame un momentito, dice en Daniel 4:35, y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano y le diga: ¿qué haces? Esto tiene un significado especial para nosotros, principalmente para aquellos que viven temerosos del diablo. Miren, el diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Y la prueba está en que le tuvo que pedir 2 veces permiso a Dios para poder hacer algo con Job. Y Dios lo permitió porque Dios tenía un plan mucho mayor de lo que tenía el diablo contra Job. Dios tenía un plan mucho mayor a favor de Job que lo que el diablo tenía contra Job. Y es lo que dice la palabra también en Joel. En Joel dice: yo os restituiré todo lo que se comió el saltón, la oruga, el revoltón y la langosta. Esas son obras de las tinieblas, pero Él lo restituirá. Lo que el diablo quiere hacer para mal, el Señor lo va a utilizar para bien. El diablo, al final de cuentas, perdonen que lo diga de ese modo, pero el diablo al final de cuentas es un peón de Dios. Trabaja para Dios. El diablo no puede hacer lo que se le da la gana. El diablo no es omnipotente, ni omnisciente, ni nada por el estilo. El diablo está sometido a Dios y el diablo no va a poder hacer nada que Dios no le permita. Y si Dios se lo permite, es porque Dios lo va a usar para bien de nosotros. Así que nosotros no tendríamos por qué estarle dando una magnificencia o un poder especial al diablo. Ahí lo estamos glorificando. La gente cuando dice el diablo me hizo, lo que está diciendo es: el diablo tiene poder para hacerme lo que se le dé la gana. No puede. Dios está por encima del diablo y Dios controla al diablo. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 16, si no estoy mal, que no vamos a ser tentados o probados más allá de lo que podamos resistir, porque juntamente con la tentación el Señor nos dará la salida. Y aquí está hablando de dos manifestaciones del poder de Dios. Primero, que le pone límite al diablo. No puedes ir más allá de este límite, así como lo hizo con Job. Y la segunda es que junto con la prueba o la tentación, el Señor nos da la salida. ¿Qué es lo que nos toca a usted y a mí? Tomar la salida. Nada más. El diablo es un pobre diablo. La palabra nos lo enseña. En Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15, dice que el Señor Jesucristo tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz del Calvario, y triunfando sobre los principados y las potestades los exhibió públicamente.
Los venció y los exhibió públicamente. Hizo en otras palabras, en términos del de los tiempos de Jesús, significa que hizo un desfile de victoria llevándolos a ellos como cautivos para que todo el mundo se diera cuenta que habían sido vencidos y despojados de todo su poder. El único poder que tiene el diablo en este momento es el poder de la mentira, el poder del engaño. Pero para combatirlo nosotros tenemos el poder de la verdad, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el escudo de la fe, que también está fundado en la palabra de Dios. O sea, lo que tenemos es una guerra entre la verdad y la mentira, no entre dos poderes. No hay dos poderes en el mundo. En el mundo hay un solo poder. Y cualquier otro poder que exista es porque Dios lo ha permitido para el cumplimiento de sus fines. La palabra de Dios dice, número 1, y mire esto en cuanto al poder y a los gobiernos. La palabra de Dios dice, número 1, que aún al impío el Señor lo hizo para el día malo. Número 1. Número 2, que no hay autoridad sino de parte de Dios y que Dios inclina el corazón del gobernante hacia donde Él quiere. Y eso es un ejemplo muy importante, lo tenemos en el faraón, cuando Israel estaba a punto de iniciar el éxodo. ¿Quién endureció el corazón de faraón? ¿El diablo? No, Dios. Dios endureció el corazón de faraón. ¿Por qué? Porque Dios estaba emitiendo un juicio contra el faraón y contra Egipto por su idolatría, porque ellos tuvieron la oportunidad durante 400 años de tener al pueblo de Israel y de conocer al único Dios verdadero, y sin embargo ellos estuvieron metidos en su idolatría todos esos 400 años. De hecho, cada una de las plagas que vivió el pueblo de Egipto antes del éxodo fue dirigida a la destrucción de un ídolo de ellos, a demostrar que Dios estaba por encima de esos ídolos, porque había un Dios de las moscas, un Dios de las ranas, un Dios de la vida, un Dios de la fertilidad, un Dios del fuego, un Dios del granizo, un Dios de todo eso. Y cada una de las plagas que Dios mandó fueron dirigidas a la destrucción de uno de esos dioses. Y la última, que es la muerte de los primogénitos, fue dirigida al Dios más alto que ellos tenían, que era el faraón. El faraón era considerado un dios. ¿Y qué pasa? Mata al siguiente faraón. O sea, no era suficientemente Dios para resistir al Dios de Israel. Y sin embargo, los egipcios, al ver esas manifestaciones, de todos modos no se arrepintieron. Y Dios se glorificó su nombre sobre ese pueblo. Así que Dios, mire, necesitamos confiar, no solo conocer, porque muchos hablamos del poder de Dios, pero realmente confiamos en el poder de Dios. Si estamos renegando de nuestras circunstancias, no estamos confiando en el poder de Dios, porque la palabra de Dios dice que su poder sustenta todas las cosas. Lo dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, todo lo que sucede es porque es parte de su plan. Es porque Él lo está permitiendo. Es porque Él, a través de instrumentos como los seres humanos o los demonios o lo que sea, está llevando a cabo su plan. Y si Él es todopoderoso, quiere decir que no solo está actuando en su poder, sino está actuando en su misericordia, en su favor, en su gracia, en su perfección, en su bondad, y que eso es lo mejor que nos puede suceder a cada uno de nosotros, porque Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Entonces no deberíamos renegar de nuestras circunstancias, sino más bien deberíamos confiar plenamente en Él, que Él lo que está haciendo es su sabiduría, y aunque las circunstancias no nos gusten, es lo mejor para nosotros, porque Él va a hacer algo mucho mejor a través de eso. Hay un principio que yo le quiero enseñar en relación con esto. Cuando Dios cierra una puerta en nuestras vidas, no se aflija, no se afane, no se disguste, no se moleste, porque cuando Dios cierra una puerta en nuestras vidas es porque Él nos está protegiendo.
Cuando Él nos está abriendo una puerta es porque esa puerta es para nuestra bendición. Los sí de Dios nos bendicen, los no de Dios nos protegen, aunque a nosotros no nos gusten. Pero recuérdese que para nosotros hay caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Cuando Dios cierra esas puertas, lo que está evitando es que caminemos en ese camino de muerte. Entonces, ni siquiera nos deberíamos afanar por abrir esa puerta que Dios cerró. Si Él la cerró es para nuestra protección. Eso es fe. Fe no es creer que Dios va a proveerme, no. Fe es creer que Dios, aún en medio de la tormenta, Él va a calmar esa tormenta y nos va a llevar a mar seguro. Fe no es creer que Dios es mi proveedor cuando tengo la billetera llena. Fe es creer que Dios es mi proveedor, aunque no vea la billetera llena, aunque mi cuenta no tenga fondos, aunque no tenga efectivo, aunque las circunstancias parezcan que no. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso para traer la provisión, aunque las circunstancias no lo favorezcan. Hay un pasaje que a mí me gusta muchísimo en la Escritura respecto a esto de la provisión de Dios. Dios manda una sequía sobre Israel en el tiempo del profeta Elías. Y entonces le dice a Elías, vete al río Querit en tal lugar y yo ahí voy a mandar los cuervos que te alimenten. Y entonces, a pesar de que había una sequía en todo Israel, el río Querit tenía agua. ¿Para qué? Para alimentar y proveer a Elías. Y lo más maravilloso no es el río, aunque eso ya de por sí fue una maravilla. Lo más maravilloso es que el Señor manda carne para alimentar a Elías a través de los cuervos. Y si usted estudia, los cuervos son carnívoros. O sea, parecía imposible que los cuervos le llevaran carne a Elías. Y sin embargo, por el poder de Dios y porque Dios lo había hecho, así sucedió. Lo mismo después cuando el Señor lo manda a otro lugar a encontrarse con una viuda que lo iba a alimentar, Dios hace un milagro impresionante, porque la viuda solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Y eso era suficiente solo para una torta, para hacer una torta de pan para el hijo de la viuda. Sin embargo, Dios en su poder había dicho que esa viuda lo iba a alimentar a Elías, y a través de la provisión de Elías también le iba a proveer a ella. Y dice la palabra que durante el tiempo que Elías estuvo ahí, que no me recuerdo exactamente cuánto fue, pero fueron algunos años porque la sequía duró 3 años y medio, dice que el aceite y la harina no escasearon y hubo provisión, no solo para Elías, sino que también para la viuda y para su hijo. Y eso nos habla del poder de Dios. Dios no necesita de las circunstancias para proveer. Él es más que suficiente para proveer a pesar de las circunstancias. Él es suficientemente poderoso y si Él lo ha dicho, Él lo hará. Es para confiar plenamente en Él. No solo para saber que Él es poderoso, es para confiar, para que confiemos plenamente en Él. Tenemos ejemplos, ya hablamos del ejemplo de la creación de todo el universo como una manifestación del poder del Señor. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, en Cristo, en la vida terrenal de Cristo, ese poder es manifestado plenamente, primero que nada, en su nacimiento sobrenatural. Él fue concebido por el Espíritu Santo, sin intervención de un hombre, y eso es imposible, a menos que sea por el poder de Dios, número 1. Número 2, su vida es una manifestación del poder de Dios para cumplir su palabra. Fueron hechas profecías, o fueron dichas profecías de Jesús, de los detalles del nacimiento, la vida, la obra de Jesús, con más de 450 años de anticipación, porque todas esas profecías están en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento, el último libro es el libro de Malaquías, y el libro de Malaquías fue escrito aproximadamente 450 años antes de la venida de Cristo. Y todas las profecías escritas, por lo menos con 450 años de anticipación relacionadas con Cristo, se cumplieron al pie de la letra. Sin faltar ni una sola. Todas se cumplieron absolutamente.
Eso nos habla del poder de Dios para cumplir su palabra, del inmenso poder de Dios para cumplir su palabra, para cumplir lo que Él ha establecido. Y también lo vemos en el poder de Dios, lo vemos manifestado en el ministerio de Jesús, en todos los milagros que hizo, y solo le voy a contar de unos cuantos. Él le dijo al leproso: quiero, sé limpio, y el leproso fue limpio. Él se paró enfrente de la tumba de Lázaro y le dijo a Lázaro: Lázaro, sal y anda. Y Lázaro salió y anduvo. Él le dijo a 10 leprosos: vayan y preséntense al sacerdote para que él certifique la sanidad de su lepra. Y los 10 fueron sanados. Los discípulos con Jesús iban en una barca en medio del mar de Galilea y se desató una tormenta. Y Jesús solo tuvo que pronunciar una palabra y esa tormenta cesó totalmente. El Señor, para liberar al endemoniado gadareno, se enfrentó a una legión de 1000 demonios. Creo que eran 1000. Una legión creo que está compuesta por 1000. Pero ninguno de esos demonios pudo poner resistencia. Es más, esos 1000 demonios le clamaron a Jesús que tuviera misericordia de ellos y que no los mandara al abismo. Y Jesús les dijo: está bien. Con una palabra, sin mucho aspaviento. Eso nos habla del poder infinito de Dios. Todos esos ejemplos nos hablan del poder infinito de Dios. ¿Y quiere una manifestación más del poder infinito de Dios? Muy bien. El Señor dice en su palabra que todo aquel que en Él crea será salvo. Y el que sea salvo tendrá un nuevo nacimiento, será una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Y qué pasó con usted y conmigo? Ninguno de nosotros pretendía ser salvo. Y sin embargo, a pesar de ser enemigos de Dios, Él, en el momento en que Él lo determinó, fuimos salvos, nacidos de nuevo, transformados en unas nuevas criaturas, cambiaron nuestras prioridades, nuestras orientaciones, nuestros gustos, un montón de cosas en un instante. Eso debería ser suficiente para enseñarnos a confiar plenamente en el poder de Dios. ¿Cuántas veces el Señor, a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestras quejas, nuestras protestas y todo, ha cambiado nuestras circunstancias? Ha cambiado las cosas en nuestra vida que parecían que nos iban a destruir y terminaron siendo en una bendición. ¿Acaso su vida y la mía no ha sido llevada de aumento en aumento como la luz de la aurora, como dice la palabra del Señor? Él ha cumplido. Ninguno de nosotros está peor de cuando comenzamos nuestra vida como creyentes. Cada uno de nosotros estamos en una mejor situación de cuando comenzamos nuestra vida como creyentes. Y ese es el cumplimiento de la palabra del Señor, que dice que nuestra vida es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aunque pareciera que vamos en alzas y bajas, pero al final nuestra vida siempre va en ascenso. Es una prueba del poder de Dios. Podemos confiar plenamente en Dios. No tenemos que afanarnos, no tenemos que angustiarnos, no tenemos que quejarnos de las circunstancias, no tenemos por qué estar renegando de las cosas que no nos gustan, si el Señor nos ha garantizado y nos ha demostrado con hechos que Él es confiable y que Él va a cambiar nuestro lamento en danza, nuestra tristeza en alegría, nuestros días negros en días de luz, nuestras circunstancias que se ven horribles en victorias. Tenemos todo. Y a prueba, necesitamos realmente fortalecer nuestra fe en ese poder de Dios. De Dios es todo el poder. Ni una sola criatura, ni una sola circunstancia en todo el universo tiene el mínimo poder si Dios no se lo ha dado. Su poder no puede adquirirse ni está en las manos de ninguna otra autoridad. Pertenece solo a Dios y Él lo da a quien Él quiere. ¿Para qué? Para que esa persona que Él quiere, a quien Él le da el poder,
cumpla su propósito que Él ha establecido. Aún el gobernante impío. El gobernante impío es un juicio para su nación, porque cuando los justos gobiernan, la ciudad es engrandecida, pero cuando los impíos gobiernan, la ciudad es trastornada. Y si la ciudad es trastornada es porque está experimentando un propósito disciplinario de Dios para que ese pueblo se vuelva al Señor. De hecho, aún el humor popular lo dice aquí en Guatemala. Cada vez que hay un presidente nuevo, todo el mundo dice que es el mayor evangelista. ¿Por qué? Porque a los pocos meses de haber tomado posesión, todo el país está arrepentido. Es una forma de chiste, pero no deja de tener alguna razón. Realmente el gobernante impío es un juicio para la nación. El gobernante que es justo es una bendición para la nación. Y miren, solo veámoslo en este país, cómo el evangelio en Guatemala se disparó a raíz de un terremoto. ¿Cuánta gente no se ha convertido al Señor por las situaciones del país, en pobreza, en enfermedad, en no sé cuántas otras cosas más, a raíz de la impiedad de nuestros gobernantes? Así que al final lo que el diablo trata de hacer para mal, Dios lo usa para bien. Esta es una nación bendecida en cuanto a recursos, una nación bendecida en cuanto a la cantidad de creyentes que hay, aunque algunos no estén bien parados, pero es una bendición. Cuando uno va a otros países como los países europeos, por ejemplo, y ve la decadencia moral de esos países, uno dice realmente en Guatemala estamos bendecidos a pesar de todas las cosas. Porque no hemos llegado a esos niveles de decadencia moral, y eso significa que nuestros niños, nuestra juventud están de alguna manera con una cubierta de protección más grande que la juventud y la niñez de esos países. Y aún los adultos estamos bajo una mejor cobertura de protección que lo que están los adultos en esos países. Así que necesitamos entender la perfección de Dios, así como su omnipotencia, para poder vivir una vida en victoria, una vida en libertad, una vida en bendición, para poder ver las bendiciones de Dios más allá de lo que ven nuestros ojos. Veamos ahora algunas aplicaciones prácticas del poder de Dios en nuestras propias vidas. Como ya hemos visto, el poder de Dios es infinito, inconmensurable, nada lo puede detener. ¿Qué significa eso? Para nosotros, como efecto práctico, significa que el Señor tiene todo el poder para cumplir lo que dice su palabra, tanto en el aspecto de las promesas que nos gustan, como de las promesas disciplinarias de Dios. Entonces haríamos bien en creer toda esta palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, porque el Señor tiene poder para cumplirla. Y si el Señor ha dicho que nos va a bendecir, nos va a bendecir, pero también el Señor ha dicho que si necesita disciplinarnos, nos va a disciplinar. Él va a cumplir su palabra en ambas direcciones y en ambas dimensiones. Así que necesitaríamos realmente confiar plenamente en su palabra en todos los aspectos. Y le voy a recomendar algo. Las bendiciones todos las conocemos, no necesitamos subrayarlas en la palabra de Dios, pero deberíamos subrayar aquellas cosas que no nos gustan, aquellas cosas que nos inquietan, aquellas cosas que de repente nos confrontan y nos molestan en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esas son advertencias de Dios para nosotros, son sus promesas de advertencia. Y haríamos bien en obedecerlas para no cosechar las consecuencias de esas advertencias, porque generalmente las advertencias traen dos partes. La primera es: si obedeces mi advertencia y te arrepientes, vendrán sobre ti bendiciones.
Pero si no obedeces mis advertencias, vendrá sobre ti mi disciplina. Entonces son promesas. Las advertencias son promesas. Esas advertencias son promesas de que si les hacemos caso, vamos a vivir en bendición. Si no les hacemos caso, vamos a entrar en un proceso de disciplina del Señor, que al final va a llevarnos al cumplimiento de las promesas, pero por un camino muchísimo más largo, más duro, más dificultoso y más doloroso. Entonces haríamos bien en ponerles mucha atención, en no... hay un decir en la iglesia de Cristo que, si bien está en la palabra, no lo entendemos como lo dice la palabra. El hecho de que ya no estemos bajo la ley no significa que no la debamos cumplir. El hecho que no estamos bajo la ley significa que las maldiciones de la ley no vienen sobre nosotros. Pero la ley y las bendiciones sí, y las bendiciones de la ley están condicionadas a su obediencia, a la obediencia al Señor. Así que haríamos bien en ponerle atención a esas advertencias, porque el Señor, así como tiene el poder para cumplir sus promesas que nos gustan, tiene el poder para cumplir las promesas que no nos gustan tanto. Número 1. Y número 2, como efecto práctico. El Señor es todopoderoso y Él puede cambiar, o Él tiene el poder para cambiar nuestras circunstancias si no son las circunstancias que Él quiere en nuestras vidas. Pero si estamos viviendo una circunstancia que no nos gusta, deberíamos entender que el Señor no la está cambiando porque Él la quiere usar para bien nuestro, y si la quiere usar para bien nuestro, eso debería hacernos estar gozosos, agradecidos y esperar lo que Dios va a hacer para que esa circunstancia que no nos gusta obre para bien de los que amamos a Dios. Así que Él está actuando en su poder todo el tiempo para con nosotros, aunque a nosotros no nos lo parezca, o aunque a nosotros no nos guste. Él está actuando en su poder a favor de nosotros en todas las circunstancias. Más bien, en las circunstancias que no nos gustan, nosotros deberíamos hacer una oración. No decirle: Señor, quita esto de mí, sino ¿por qué lo va a quitar? En el momento perfecto, en el momento en el que su plan sea completado. Pero mi oración debería ser: Señor, ¿cómo vas a hacer? Muéstrame qué es lo que tú quieres hacer de bueno en mi vida a través de esta circunstancia que no me gusta. ¿Qué es lo que vas a obrar? ¿Qué es lo que quieres cambiar en mí? ¿Qué quieres transformar en mí a través de esta circunstancia para que esto obre para bien de los que amamos a Dios? Porque al final lo que Dios quiere usar las circunstancias para transformarnos al carácter de Cristo. Entonces mejor debería preguntar: Señor, ¿cómo esta circunstancia va a obrar para mi bien, para que el carácter de Cristo sea fortalecido en mí? Esa debería ser nuestra oración correcta si verdaderamente conocemos al Señor en la multitud de sus atributos. Que repito, algunos, no todos, pero voy a repetir algunos: misericordia, amor, gracia, poder, omnisciencia, sabiduría, magnificencia, santidad, perfección, etc. Entonces deberíamos considerar todo eso al momento de ver nuestras circunstancias, de ver lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas, porque nada de lo que pasa en nuestras vidas pasa sin que Dios lo permita. La palabra de Dios dice que Él tiene contados hasta el último de nuestros cabellos. Entonces, con mayor razón, Él tiene control. Si tiene control de esto que está sobre mi cabeza, también tiene control de todas mis circunstancias. Es obvio. Si controla el detalle, controla lo grande también. Así que mis circunstancias están siempre bajo el control de Dios, y no voy a ser tentado o probado más allá de lo que pueda resistir, y juntamente con la tentación o la prueba, el Señor me va a dar la salida. Entonces lo que tengo que estar atento es a la salida que el Señor me va a dar. Primero que nada, a qué es lo que el Señor está queriendo formar en mí, y segundo, a ver la salida para tomarla. Porque muchas veces lo que nos pasa es que el Señor nos da la salida, pero estamos esperando que Él nos empuje. Y la salida no dice que Él nos va a empujar. La salida es para que nosotros caminemos hacia ella. O sea, para que nosotros tomemos acción. Si confiamos en el poder de Dios, como en todos los demás atributos de Dios,
Nuestra vida va a ser una vida de confianza, va a ser una vida de fe, va a ser una vida de plenitud, va a ser una vida de victoria, va a ser una vida de bendición, pero necesitamos confiar en todos los atributos de Dios, conocerlos y confiar plenamente en Él. Él está en control de nuestras vidas, total, completa y absolutamente, no se le escapa ningún detalle. Y por esa circunstancia es que los que somos hijos de Dios podemos enfrentar la vida con una actitud de victoria, una actitud de agradecimiento, una actitud de adoración y crecer cada día más hacia el carácter de Cristo, hacia la santidad, hacia la obediencia, porque conocemos al Dios verdadero. No tenemos a un Santa Claus de Dios, no tenemos a un Dios que no se compadece de nosotros, a un Dios legalista. No tenemos ni a un Dios legalista ni a un Dios libertino. Tenemos a un Dios perfecto, a un Dios todopoderoso, a un Dios perfecto, a un Dios santo, a un Dios amoroso, a un Dios lleno de misericordia, a un Dios lleno de gracia. Y aun cuando nos podamos equivocar, eventualmente, tenemos gracia y misericordia en el Señor para arrepentirnos, ser perdonados y seguir en esa ruta de victoria, de bendición hacia la vida eterna, hacia el propósito. Miren, el Señor en su infinito poder y misericordia para con nosotros. Y mire cómo funcionan las dos cosas, cómo funciona el amor de Dios junto con su poder. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículos del 13 al 14, que Él nos selló con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué es lo que está diciendo realmente ese pasaje? El Señor nos selló con su poder, para que usted y yo, sin ningún lugar a dudas, con absoluta seguridad, confianza, fe, caminemos en esta vida sabiendo que sí y sí vamos a tener vida eterna con Cristo Jesús. Si verdaderamente somos salvos y hemos nacido de nuevo y hemos sido adoptados hijos suyos. Y eso viene por la gracia, por medio de la fe. El amor de Dios actuando con su poder para garantizarnos que tendremos vida eterna con Él, que disfrutaremos la vida eterna con Él. No tenemos ninguna razón para desconfiar de eso. Si Dios lo dijo, Él lo hará, independientemente de nosotros. Lo que a nosotros nos toca es enfocarnos y caminar hacia eso, y si nos equivocamos en el camino, arrepentirnos, pedir perdón, cambiar nuestra manera de vivir en ese aspecto y seguir caminando hacia adelante. Pero podemos tener plena confianza en Él, porque Él es el Todopoderoso que cumplirá su propósito en nosotros. Y es lo que dice el Salmo 138. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Si Él las preparó de antemano, vamos a andar en ellas, número 1. Y número 2, la palabra dice en el Salmo 138, 8, yo, dice Dios, yo cumpliré mi propósito en ti. Y si su propósito fue que fuera salvo para llevarme a la vida eterna, ese propósito se va a cumplir. Porque la palabra de Dios dice que nada ni nadie nos podrá separar de su amor, que es en Cristo Jesús. No hay discusión en cuanto a que vamos a tener vida eterna. No hay discusión posible si somos honestos realmente con lo que dice la palabra de Dios y conocemos verdaderamente a Dios. No hay ninguna razón para dudar que nos vamos a ir con el Señor pronto en el arrebatamiento de la iglesia, que es antes de la tribulación. Y tampoco tenemos ningún lugar a dudas que vamos a tener vida eterna. Lo único que a nosotros nos compete es colaborar con Él en el proceso, porque somos colaboradores de Él.
Él ha dicho que nos va a perfeccionar. Nosotros la colaboración que le prestamos nada más es morir a nosotros mismos, negar a nuestra carne. Él transformará nuestro corazón, por un lado. Y por el otro lado, de ese esfuerzo o de esa colaboración que vamos a tener con el Señor, dependerán nuestras recompensas, galardones, coronas y tesoros que hagamos en el cielo para determinar en dónde pasaremos la eternidad, como la novia de Cristo, como los hijos del Padre, como los discípulos de Jesús, los amigos de Jesús, o como sus discípulos, o como sus siervos, o simplemente como salvos. Pero que media vez somos salvos, estamos garantizados de la vida eterna. Lo que todavía no sabemos exactamente es el lugar donde vamos a ir, porque eso va a depender de lo que nosotros, de la forma como nosotros vivamos nuestra vida cristiana. Así que ánimo, el todo poder de Dios nos debe animar a vivir una vida apuntando a la eternidad, una vida confiando plenamente en el Señor, pero también conociéndolo y buscándolo cada día con diligencia. La palabra de Dios dice que la mano del diligente será prosperada, mas la mano del negligente será empobrecida. Entonces necesitamos ser diligentes en buscar al Señor, buscar de su palabra, como dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que tendrá vida y vida en abundancia, y todo lo que haga prosperará. Su fruto no caerá, su hoja no caerá, su fruto se dará a tiempo. Así que necesitamos ser diligentes en esa búsqueda del Señor, de su palabra, de la intimidad con Él, porque la novia, y aquí voy a terminar, la palabra de Dios nos enseña en la parábola de las 10 vírgenes que hay 5 vírgenes insensatas y 5 sensatas. Las insensatas no entraron a las bodas, aunque estaban ahí para la eternidad. Sin embargo, ¿qué dice de las insensatas? Dice: nunca os conocí. El Señor conoce todo. ¿A qué se está refiriendo entonces en nunca os conocí? Porque Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Lo que está diciendo en ese pasaje es que no tuvieron intimidad conmigo. Él viene por una novia que tenga intimidad con Él. No que sea una novia que de vez en cuando lo ve, que de vez en cuando le habla, que de vez en cuando busca conocer algo de Él, sino una novia que tiene un conocimiento íntimo de Él. La palabra y la intimidad con el Señor en la comunión de la oración es la que nos va a convertir en esa novia gloriosa, limpia, santa, sin mancha y sin arruga, que Él viene a traer para casarse con ella. Viene a traer a toda la iglesia, pero se va a casar con un segmento de ella, con un remanente, que es ese remanente enamorado, apasionado por Él. Y por lo menos yo le soy honesto, le soy sincero, yo quiero ser la novia. Yo no quiero tener ninguna de las otras categorías, porque en la casa del Padre muchas moradas hay, pero esa morada, yo quiero la morada de la novia. Y me imagino que si usted está escuchando esta transmisión es porque también quiere eso. Pero necesitamos diligencia en conocerle. El pueblo, dice la palabra, el pueblo que conoce a su Dios, en Daniel capítulo 2, versículo 35, si no estoy mal, dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y obrará. Así que si usted conoce a su Dios, que es nuestro Dios, entonces necesitamos obrar, caminar hacia Él cada día, más cerca. No trate de llegar al 100 de un solo, pero si hoy está en 1, pase a 2, y mañana a 3, y pasado a 4. Si ya va más adelante, pues prosiga a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por el privilegio de permitirme compartir con ustedes a través de este medio. Realmente me siento honrado, bendecido, agradecido con cada uno de ustedes y con el Señor por este privilegio que tengo todas las noches de poderme dirigir a ustedes y haciéndoles 3 recordatorios. El primero de ellos es que si esta
esta enseñanza ha sido de bendición para ustedes, que por favor, si nos hace la campaña de compartirlo en sus redes sociales para que sus contactos también sean igualmente bendecidos, primero. Segundo, si usted está interesado en más enseñanzas de edificación, consolación y exhortación, lo invitamos a visitar nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí va a encontrar cualquier cantidad de enseñanzas junto con sus bosquejos para su edificación. Y también, si nos puede recomendar, sería una tremenda bendición. Y el tercer recordatorio es que estamos por este medio compartiendo la palabra de Dios todos los días, de lunes a viernes, a las 8 de la noche. Así que le esperaríamos el día de mañana si Dios nos lo permite. Antes de terminar la transmisión, no se vaya a retirar, porfa. Vamos a orar por usted y por todos los suyos, así como también por mí y por todos los míos. Vamos a orar para despedir la transmisión. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu amor, tu misericordia, por tu magnificencia, Señor, por tu grandeza, por tu santidad, por tu bondad, por tu amor para con cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos, Padre, que por favor tú sigas obrando en nuestros corazones para que haya más cada día pasión por buscarte, Señor. Padre, también te damos gracias por permitirnos el privilegio de conocer y que nos sea revelado a través de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, cada uno de tus atributos maravillosos que fortalecen nuestra fe, que nos sostienen, Señor, en medio de este mundo malo, Señor, y que al contrario de debilitarnos, nos fortalecen, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos libre acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y hoy, Señor, levantamos delante de ti a cada uno de nosotros y a nuestras familias, pidiéndote, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando, Señor, al que esté cautivo de alguna mentira, argumento o razonamiento, Señor, o filosofía que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, Padre. Te pedimos también, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, supliendo su necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que tú fortalezcas al que está debilitado, levantes al que está caído, Señor. Que también, Padre, todo el que esté atravesando por una situación emocional negativa como depresión, ansiedad, estrés, angustia, temor, frustración, decepción, desánimo, cualquier cosa, Señor, tú extiendas sobre él tu manto de alegría y derrames tu óleo de gozo, Señor, y cambies su lamento en danza, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risa, su duelo en fiesta, Señor. Padre, también te pedimos para cada uno de nosotros en esta noche que tú nos des un descanso reparador, que tus sueños sean nuestros sueños, Señor, que tengamos un día mañana de bendición, de victoria, de fructificación, Padre. Que tu mano esté con cada uno de nosotros y que seamos guiados por tu Espíritu Santo, Señor, durante todo el día a esos lugares de bendición que tú tienes preparados para cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, recibe tú la gloria, la honra y la alabanza por todo, Señor, lo que ha sido hecho y hemos estudiado y orado en esta noche, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, un gran abrazo para todos y que el día de mañana, que hoy tengan una linda noche y que el día de mañana sea un día de bendición. Y esperamos encontrarnos mañana nuevamente a las 8 de la noche. Bendiciones, un abrazo.